Un hermano, aparentemente es un hermano, porque lo que yo leo es todo cristiano, no leo otra cosa. Así que dice que había un hombre que le habían robado, ¿no? Y dice que él le pedía al Señor, porque le habían robado su billetera. Entonces dice que le habían robado y lo anoté para no olvidarme. Dice que él le decía: Señor, yo antes no había sido robado, no me habían robado. Señor, ayúdame, dice, a ser agradecido, porque me robaron mi billetera, se llevaron mi billetera, pero no mi vida. Segundo, yo te agradezco porque lo que tenía en mi billetera no era mucho. Y tercero, yo te agradezco, Señor, porque he sido yo al que me han robado y no he sido yo el que he robado. Que el Señor los ministre, ¿no? Yo digo, qué gloria de Dios, ¿no? El pueblo del Señor, ¿no? Decir, gracias, Señor, porque yo he sido y no he sido yo el que tenga esa necesidad de andar robando. Pueblo de Dios, el Señor nunca te va a hacer pasar necesidades. Tenemos que entender que somos hijos de Dios, que somos linaje escogido, nación santa. Me van a escuchar siempre decir esto, porque cuando yo estaba sentado allí, me costaba mucho entender que yo era linaje escogido. ¿Por qué? Porque miraba mis errores. ¿Por qué? Porque miraba la persona que yo era. Y yo decía, ¿cómo un rey, un sacerdote como yo, linaje escogido, va a andar haciendo ciertas cosas o andar pensando en ciertas cosas? No, pero tranquilo, el Señor está trabajando. Amén. El Señor está obrando. Y si estás pasando por algunas necesidades, y si estás pasando es porque es prueba de Dios. ¿Sí? A Dios nada se le va fuera de control. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor tiene el control y el dominio de cada acción de nosotros. Cabe decir de que nos tenemos que arrodillar y decirle, Señor, yo estoy aquí. Está bien lo que estoy haciendo. Señor, la decisión que yo he tomado está bien, lo que yo he decidido. Señor, hoy estoy aquí arrodillado porque sabes que yo no soy constante en mi oración. Señor, porque yo no soy constante en lo que te prometo. Señor, porque muchas veces te he fallado, pero yo hoy decido cambiar. Hoy yo decido empezar a orar. Yo hoy decido poner por obra tu palabra y decir que si este género no sale, sale con ayuno y oración. Amén, mi hermano. Amén. Mire, mi hermano, cuando yo llegué al Evangelio, yo pensaba que el Señor me libraba de todo. De hecho, lo es. Pero yo pensaba que iba a caminar por lechos de rosa, no sé, por esos valles preciosos, ¿no? Porque es de lo hecho lo que me mostró el Señor. Cuando yo llegué y le dije, Señor, si es cierto que tú existes, perdóname, Señor, si es cierto que tú existes, le digo, sácame de este alcoholismo que tengo y de la droga, sácame de esta dependencia que tengo. Y el Señor me hizo entrar en un valle hermoso así, y allá en un árbol estaba sentado él, viendo, como les dije el otro día, si él me habló o me dijo algo o me destinó algo. Me hizo sentir su paz, nada más. Y yo pensé que era para ello, que me había llamado para yo vivir en ese lecho de rosa y estar conforme a lo que yo era, libre, ¿no? Pero hay muchas cosas que tengo que sacar de mi vida. Entonces, por eso es que se me presentan muchas luchas, ¿sí? Para decirme, siervo mío, este es el camino. Permiso. Como yo no necesito micrófono. Entonces digo, Señor, tú me llamaste, tú eres el capitán de mi salvación. Pero el Señor me llamó para ponerme una espada en la mano. Por eso es que este ministerio me llamó te llamó para ponerte una espada. Y para ser soldado del Altísimo. No estás luchado y tirado en el piso. Sos un hijo de Dios.
te llamó para ser soldado del ejército de Dios. Cuando yo armaba esta prédica, digo, Señor, ¿por qué me suena tanto el soldado? ¿Por qué me suena tanto el ejército de Dios? Porque tenemos un ministerio de liberación y restauración. Aquel que entre en este lugar, aquel hermano que decidió estar en este lugar. Por eso es que hoy digo, Señor, qué lástima que los hermanos no vayan a escuchar esta prédica. Porque el Señor te ha dado para poner esto. Efesios 6. Amén. Efesios 6, capítulo 6, versículo del 10 al 15. Amén. Amén. ¿Lo tiene todo? Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de todas las armaduras de Dios. ¡Oh, y gloria a su nombre! Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos míos, si estás en este lugar es porque sos un guerrero de Dios. Amén. Y si estás en este lugar es porque sos un soldado de Dios. Amén. Y mi anhelo y lo que el Señor ha puesto en mi vida es preparar soldados para la batalla. Amén. Recién concedía con mi hermano porque ya basta. Sí, es que yo estoy en la batalla, pero es que estás con Jesús. Amén. Estás en la batalla, estás con espada desenvainada. Acá hoy se te predica que tenés todos los elementos para que salgas victorioso. No sos un perdedor. En las manos de nuestro Señor Jesucristo. Sos llamado para vencer. Sos un más que vencedor en el nombre poderoso de Jesús. He aprendido como creyente que Jesús no llegó a mi vida solo para traer paz, sino para darme espada. Amén. Amén. Descubrí que soy más que vencedor en Él. En Él. Hay demonios, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, que hoy están obrando en nuestras mentes. Tenemos que descubrirlo. Porque decimos, ciertamente, el profeta me dice, ¿cómo dice? Yo siendo hijo de Dios, hay cosas que me pueden llegar. Le digo, sí, porque el Señor ha puesto poder en cada uno de nosotros y el Señor no se va a retraer de lo que ha puesto. A mí me ha puesto poder y si yo hablo mal de una persona, le va a llegar. Y si yo declaro sobre esa persona, le va a llegar, hermano mío. Y si hacen lo mismo conmigo, me va a llegar, hermano mío. Entonces, entramos en un círculo vicioso, ¿sí? En un círculo vicioso donde tenemos que detectar qué es lo que está haciendo mal en mi casa, en mi familia y en mí. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar como hijo de Dios para que esa batalla yo comience a ganarla? ¿Sí? Porque hay muchas cosas que dejamos sueltas y no hemos atado todavía. Yo no estoy hablando de perdón. Yo no estoy hablando de que vayas y te humilles, porque ciertamente yo sé que lo has hecho, ¿sí? Porque se habló, se predicó en este lugar eso, ¿sí? Pero estoy hablando en lo espiritual. Hermanos míos, se tiene que abrir nuestra mente hacia lo espiritual, porque lo que se van a aprender en este lugar. Ayer, por ejemplo, había una hermana que traía un bolso y tenía una mandala. Y le digo, hermana mía, yo no te va a molestar, le digo, si yo te digo
O te hago una pregunta y me dice, no. Le digo, ese bolso de mandala, ¿por qué lo tengo? ¿Por qué me gustó? Y lo compré. Me dice, ¿qué es malo, pastor? Sí, le digo, hermano, eso es lo mismo que la cruz de Satanás. Es lo mismo. Y eso, cuando vos lo tomás y lo pones, eso se activa. Más en un hijo de Dios. Eso se activa. Oh, gracias. Gracias, porque llego a la casa, los cortos, los hijos de la voz desaparecen. Cortarlos, romperlos, no los regalé. Entonces tenemos, como cristianos, que empezar a abrir nuestro entendimiento. Fíjense, voy a empezar por Apocalipsis. Y fíjense a dónde estoy yendo en lo profundo de lo espiritual. Por eso dije, si el Señor ha permitido que estemos nosotros, y ese mensaje en nosotros tiene que ser como, este mensaje tiene que ser como semilla. Apocalipsis 2, 20 al 23. Amén. Gloria a Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Vieron, hermano? ¿Vieron a dónde me estoy dirigiendo? Los que tienen ahora el entendimiento abierto, y si no lo tienen, yo hoy declaro, en el nombre poderoso de Jesús, todo entendimiento abierto. Amén. Y todo bloqueo mental, hoy yo lo tiro y lo derribo, lo desactivo en el nombre poderoso de Jesús y lo mando a los pies del Calvario, donde nunca más tiene que salir. Amén. Hermano, cuando reprendamos, cuando atemos los demonios, los mandamos a los pies de Cristo. No lo atemos y los reprendamos y los mandemos a los lugares secos, ni a los lugares, al fuego o al agua, porque hay espíritus aguales, hay espíritus de fuego, hay espíritus, hermanos míos. Tenemos que aprender como hijos de Dios que no lo estamos mandando a su casa. Cuando nosotros lo atamos, los reprendemos. El otro día hablaba con una hermana, por eso yo digo, me encuentro con sorpresa, y me dice, sí, yo los ato, los reprendo y los mando al lago de fuego. Hermana, lo estás mandando a su casa, lo estás mandando de vacaciones, lo estás mandando a su casa, atarlo y reprenderlo y mandarlo a la cruz del Calvario. De ahí nunca va a poder salir, va a quedar sometido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante estos ministerios que se levanten. Por eso hoy yo pensaba y decía en los hermanos que vinieron el jueves, yo digo, tienen un potencial, hermanos míos, como cada uno de nosotros, para esto, para levantarlo en esto, para que abran el entendimiento, que si cayeron en un lado, era necesario que salieran. Era necesario que hoy estés aquí. Es necesario que hoy el Señor abra el entendimiento a tantas luchas. Y vas a entender por qué. Fíjense. Quedamos en profetiza, ¿no? Que se dice profetiza. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué dice? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Están entendiendo, hermanos míos? Quiero ser bien explayado en esto. Y a sus hijos heredaré, ¿cómo dice? Heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. ¿Y qué dice? ¡Aleluya! El espíritu de Jezabel tiene permitido entrar a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes me dirán, ¿cómo que tiene permitido entrar? Tienen permitido entrar, porque de cierto, nosotros somos espirituales. Y como en la vida, y como en lo natural, tienes derecho a decidir
Tienes el libre albedrío de decidir de qué lado vas a estar, hermano. El Señor no te puede obligar. Oh, aleluya, ¿le está abriendo el entendimiento el Señor hoy? El Señor no te obliga a que estés sentado en este lugar. El Señor te está entregando armas en este momento para que rechaces el espíritu ese. Si estuviste en otro lugar, ¿sí? Porque ustedes me van a escuchar que yo desactivo, saco, corto. Si estuviste en otro lugar, que la profetisa fue esta toda tu vida. Porque decíamos que es santa. ¿Cómo puedes saber? Hermanos míos, atrás hay un hilo muy finito, y me va a decir el profeta acá, hay un hilo muy finito entre la profecía y la adivinación. Hermanos míos, mi esposa estaba durmiendo y le dice, y viene una voz y le dice, declara esto. Y si ella declaraba, de cierto iba a pasar a ser profetisa, pero no del Señor. Cuidado, hermanos míos. Cuidado cuando entremos a una iglesia. Yo he entrado a iglesias y el Señor me habla, gracias Señor, adelante del Espíritu Santo se lo digo. Y me dice desde que entré quién es el que está y quién es el que está predicando y cómo se porta y todo en la vida espiritual. Yo su vida personal, yo no le tengo por nada que preguntar al Señor. En la vida espiritual. Y me dice el Señor, cuidado, siervo mío, cuidado, porque Jezabel está viva en este lugar. Por eso yo la tengo que atar y reprender. Pero ¿saben una cosa? No se va sino más. No se va sino más Jezabel. Jezabel está permitida que entre. ¿Saben qué? Es lugar de cada uno de nosotros rechazarla. Amén. Cuando ella sea rechazada, no tiene lugar en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Está abierto el entendimiento? Se empieza a abrir el entendimiento. Me decían mucho, ¿por qué? ¿Por qué te levantás tanto contra los ídolos? Me decían, ay, dice, hermano, le estoy hablando de una hermana de años, hermanos de años. Ay, dice yo, eso no le doy bolilla, dice a esos que están ahí a la vera del camino, dice el gauchito Gil, el Expedito, el Seferino y todos los que están atados en el nombre de Jesús son potestades, son principados, hermanos míos. Ayer escuchaba a uno que venía a pedir fiado ahí en un negocio y le decía, ¿sabes por qué? Porque la plata que me ha quedado, voy a la difunta Correa, que el Señor te reprenda. Hermanos míos, esos principados rigen. Cuando yo fui luchado en este lugar, quise ser luchado por las brujas que están acá alrededor. Yo tengo que ser bien sincero con ustedes. Por las brujas que están acá alrededor, porque de cierto, sus hechicerías ya no le están dando resultados. Entonces me batallan a mí. ¿Y contra qué me batallan? Fíjense ustedes. Ellos levantan un principado. Y el principado que quería derrotarme era el Expedito. Y no es ningún san. Es Satanás ese. Ese es el principado que se había levantado. Por eso yo quiero hoy abrirles el entendimiento y decirles que son soldados de Dios. ¿Por qué? Porque suena bonito que si yo le hubiese dicho, tenés armas, batalla contra eso, pero yo no te estoy dando las armas, hermano mío, eso es lo que pasa en las iglesias. Yo no te estoy educando. Es necesario que yo eduque al pueblo para que se afirme. Me dice el apóstol y me dijo el profeta, van a entrar, van a llegar, van a ir, van a volver, se van hasta que se establezcan y vas a preparar una trinchera acá con entendimiento abierto de vidas que creían que ya eran obsoletas para el reino de Dios. Cuidado, hermano. Se está levantando una nueva iglesia. Se está levantando una iglesia con poder. En el nombre poderoso de Jesús. Y para que seas una iglesia limpia, yo te tengo que ordenar en lo espiritual. Porque ciertamente, donde caemos,
¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¡Oh, aleluya! Ahí se soltó una lengua. ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres, Señor! ¡Gloria a su nombre! ¿Te das cuenta por qué es la lucha que se te ha presentado? ¿Te das cuenta por qué estás parado sobre esa lucha? Cada vez que te quisiste levantar, vino Satanás y con sus artimañas te puso el pie encima. Hoy, yo te digo que él no tiene derecho. Amén. Él no te puede abordar porque sos sellado con el Espíritu Santo, como prediqué el jueves. Y ustedes saben lo que es una unidad sellada. Una unidad sellada no se puede desarmar, hermanos míos. Una unidad sellada no se puede arreglar. Porque el que lo está arreglando es el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo te está trayendo a tus manos armas para luchar. Declara, establece, erradica en el nombre poderoso de Jesús. Hoy por eso te trajo un profeta aquí a este lugar. Porque hay cosas que dicen en las iglesias, que nos enseñaron en las iglesias, y hay cosas que se tienen que romper. Porque lo tenemos arraigado. El profeta de hecho me dice, ¿cómo me pueden llegar si te han llegado? Porque el que te la dijo tiene poder. Porque el que se declaró y el que te la dijo no tenía entendimiento abierto tampoco para declarar esas cosas, para decir esas cosas. Estábamos atados. Hoy, ese espíritu de Jezabel está sacando muchas vidas del evangelio. Muchas vidas, aunque sea una iglesia al aire, los está sacando, los está derrocando ese espíritu Jezabel. Yo cuando estaba en otra iglesia, amén. Quería decir algo mientras hablabas, que por ahí también dentro de la iglesia, como decimos, tenemos poder, y aún dentro de la iglesia a veces nos es lanzada palabras que no son de Dios y son más poderosas que las de afuera, de brujos, hechiceros o lo que sea. Y eso es lo que nos ata más todavía. De eso hablamos. De eso estamos hablando. Claro, es así. Porque tu boca tiene poder. Amén. Amén. Dios mío. De cierta manera el Señor dice que cuando se levanta el enemigo contra nosotros, Él lo destruye. ¿Usted lo cree eso? Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. ¿Está entendiendo, mi hermano? Amén. ¿Deuteronomio cuánto? 28. Aleluya. Gloria a su nombre. Ajá. 7, 9. Del 7 al 9. Amén. ¿Puede leerlo, profeta? Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos irán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre Amén. todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aleluya. De eso se trata. Gloria a Dios. Santo Señor. Dios nos ha prometido. Hoy, lo que está trabajando Satanás es sobre la mente de los que ciertamente han declarado. Porque aquel profeta que estaba en aquel lugar, hermano mío, había un profeta que vino a una iglesia y empezó a profetizar así, bla, 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 bla. Y me dice el Espíritu Santo, no es mío. Entonces pasó por al lado mío y me hace, bla, 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 y siguió para allá. Está mi familia es testigo. Y pasó para allá. Cuando terminó todo su bla, 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 le dije, ¿puedo hablar con vos?
Sí, me dice. Le digo, yo tuve una visión con Dios. Ah, sí, me dice, qué bueno. Le digo, tuve una visión con vos y puedo hacer que vaya, mamá. Le digo, donde vos estabas en una morgue, y yo veía que se abría la puerta de la morgue, así llegaba hasta el final, y tenías un cartelito en tu pie, y veía tu rostro. Me dice, bueno, y se fue. ¿Por qué no me reprendió? Porque no pudo. Es una vergüenza, hermano. Cómo se han levantado profetas y dicen lo que quieren, solamente para llevar ganancia a su casa. Espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. ¿De eso se está hablando o no? ¿Se está hablando de eso o no? Falso hijo de ¿Se está levantando eso o no? iglesia, sí. Claro, Como ella decía, Claro. la misma iglesia. la misma Están iglesia. sentados, mirando. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Yo cuando declaro sobre mi hermano, ciertamente estoy declarando como hacia él. Pero cuidado, hermano, porque te estás atando vos también. Así que tenemos que entender en lo espiritual. Yo hoy les traje palabras de Dios, Amén. pero para abrir el entendimiento. Aleluya. Hoy ya saben contra quién están luchando. Hoy me decía una persona, yo a Satanás no lo tengo en cuenta. Es lo que él espera. Es lo que él espera. No lo desafíes, porque no tienes armas para defenderlo. No lo desafíes, porque tienes diversas armas para destruirte. Diversas armas si no estás preparado. De cierto, hoy se está viviendo un evangelio tan light, que las personas en la casa de ellos escuchan música del mundo, seculares, salen a bailar, sin culpa, sin nada, toman, se van a fiestitas clandestinas. Hermanos míos, somos cristianos, somos hijos de Dios, linaje escogido, nación santa. Dice que Él vendrá por una iglesia Santa, santa. sin mancha, Pura. sin arruga. El que te escudriña tu corazón es el Señor. Satanás no puede llegar hasta ahí. No puede escudriñar tu mente. Sí puede venir y decirte y hablarte mentiras a tu mente, inducirte, si lo tiene permitido. Y si tiene permitido que Jezabel entre a la iglesia. Si no lo sabían, tómenlo ahora. Puede haber un espíritu jezabélico al lado tuyo, pero no lo juzgues. Ora y rechazarlo. Reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tenemos que aprender a reprender. Que tienes la autoridad, sí. Tienes la autoridad, pero siempre y cuando andes conforme al camino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Si no, cuidado. Cuidado, porque te vas a llevar un bofetón de parte de Satanás, el diablo. ¿Qué le dijo al apóstol? A él lo conozco. ¿Ustedes quiénes son? Yo a Pedro lo conozco, yo sé que es hijo de Dios. Pero ustedes, ¿quiénes son? Hermanos míos, ya no. Yo lo que estoy hablando no es jugar a ser evangelista. En este lugar se están preparando guerreros. Amén. Levántate, guerrero. Levanta tu espada, guerrero. Es hora de luchar, de pelear. El Señor te ha llamado para que estés en eso, pero en su reino. En su reino. Hoy tienes que luchar para el reino de Dios, para que estés cómodo en aquel tiempo, para que llegues. De cierto, dice que allá ni el orín, ni el hollín, ni la polilla existe. Dice que allá nadie te va a reclamar en la tierra prometida. Aquí sos un soldado de Dios. No sos el pobrecito el que estás enfermo. No sos el pobrecito el que está allá tirado escuchando. No, sos un hijo de Dios. Clama, cree en lo que estás pidiendo. Lucha por lo que Dios ha entregado a tu vida. Por eso hoy yo digo, Señor, qué lástima que no tuvieron alguna vida. En el nombre poderoso de Jesús. Tengo una palabra con respecto a eso. Amén. Cuando termine de- Amén. Acá lo escribí. Romper el poder del círculo vicioso es una cuestión de hacer mejores elecciones.
Pero cuando es un círculo endemoniado, necesitas identificar la imaginación y los patrones equivocados que están permitiendo a los espíritus inmundos obrar en tu vida. Lo leo otra vez. Romper el círculo vicioso es una cuestión de hacer mejores elecciones. Aprende a seleccionar. Pero cuando es un círculo endemoniado, cuidado, si te sacó el Señor de ahí, gloria a Dios. Necesitas identificar la imaginación y los patrones equivocados que están permitiendo a los espíritus malignos hacer estragos en nuestra vida. Yo me fui de una iglesia porque un pastor permitió que una de sus hijas estuviera tocando en un lado y habían mucho desorden. Pero yo no me fui por juzgar al pastor, ni por juzgar a su hija, ni por juzgar, porque ¿sabes qué? Por eso es que no están mis hijos tocando la guitarra ni tocando la batería, porque mi hijo todavía no ha sido tocado por el reino de Dios, porque él no ha permitido que Jesucristo obre en su vida todavía. Estoy clamando por su vida para que ellos estén aquí sentados, para que entiendan la palabra de Dios. Cuando yo hago eso, yo le abro las puertas a los espíritus inmundos y no entra un solo espíritu inmundo. ¿Qué dice el Señor? Entra uno y llama a 7 más a esa casa que ya la habían limpiado. Muchos no entendieron por qué yo salí de ese lugar, ni tampoco yo lo entendía, hasta cuando el Señor empezó a ministrar mi vida. En este tiempo necesitamos entendimiento abierto, ¿sí? Necesitamos oración, necesitamos compromiso de oración y entendimiento abierto, porque las luchas son espirituales y tenemos que entender de a dónde viene la lucha espiritual. Si está atada a nuestra economía, diezmo y ofrenda, por más atada que esté, porque estás cumpliendo con un mandamiento. Amén. Si un espíritu de temor entra a tu vida, es porque está atacando tu fe. Y si entra uno de rechazo, es porque está atacando tu identidad. Tienen hoy, cuando yo, antes que termine, vamos a orar por todo ello. Amén. De rechazo y la identidad. El Señor te ha dado una identidad para que estés sentado. Amén. Sos comprado, sos elegido. Por eso yo te decía, Señor, que den todo. Señor, que todo pueda llegar para que escuchen esta palabra. Por eso es que este ministerio es de liberación. Por eso las prédicas que yo hago, yo le decía a mi hermano Javier, yo predico fuerte. Y me dice, no es fuerte, es palabra de Dios. Amén. Y es lo que te da Dios para dar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque el que está acá enfrente es un apóstol, no es un pastor. El pastor está para decir, hermanito, ya va a pasar. Hermanito, confía en Dios. El apóstol te va a dar armas para que pelees. Amén. Armas para que destruya. Y decirte que cuando no salga ese género, con ayuno y oración, tiene que salir, porque es promesa de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Este tiempo es el que dice Apocalipsis,
es donde dice, yo me fui de esa iglesia. ¿Y por qué te fuiste? Y yo me fui. Yo de la iglesia que salí es porque entendía por qué salí. Pero entendía y juzgaba y prejuzgaba a los que estaban enfrente. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y yo ya entiendo que obró un espíritu de jezabelico y que yo fui parte de eso. ¿Lo están entendiendo, hermano? Amén. Yo le di mucho que comer a eso. Y se movía Jezabel, ¿eh? Se movía con faldas rojas, con faldas, aún así como estaba vestida mi esposa, se movía Jezabel adelante. Y nosotros lo veíamos. Y el Señor nos mostraba. Pero ¿saben qué, hermano? No tuvimos un entendimiento como el que me está dando el Señor hoy. Y yo se lo estoy transmitiendo. Amén. Yo ayudé en esa iglesia a alimentar el espíritu Jezabel. Yo ayudé en esa iglesia al espíritu de mentira, de vergüenza. Yo ayudé a muchos de eso. Y este ministerio se levanta porque el Espíritu Santo tuvo misericordia sobre mí. Y vino y me hizo entender esto. Vos fuiste parte. Vos fuiste parte de él. Y uno dice, perdóname, Señor, porque no sabía lo que estaba haciendo. Dice, por falta de entendimiento, mi pueblo perece. Porque yo no me había preocupado en doblar las rodillas y ayunar para ver qué es lo que estaba pasando en esa iglesia. Yo me dediqué a criticar. Llegaba tarde, faltaba el respeto. Me puse, les decía las cosas de frente. Así yo, porque yo soy así. Cuidado, hermano. Señor, cuántas cosas le tuve que pedir perdón al Señor cuando yo entendí que Satanás estaba orando a través de mi boca. Si ellos estaban mal, yo fui parte de eso. Yo tuve mucha culpa, ¿sí? Porque si el Señor me había levantado en tan poco tiempo, muchos hermanos me decían, qué entendimiento abierto que tenés. ¿Cómo puede ser si yo llevo 30 años en el Evangelio y no hablo como vos hablas? Y Satanás lo usó al revés, lo que el Señor me había dado. Por eso es que esta sinceridad hacia ustedes, y esto es lo que me dio el Señor, detecten, y ustedes ya deben saber ciertas cosas donde Satanás le abrimos la puerta para que entre en nuestra vida. Detecten por qué volvimos a caer en lo mismo. Tomen este mensaje que les ha traído nuestro Señor Jesucristo. Esto rompe muchas estructuras que ha querido formar Satanás, el diablo, alrededor nuestro. Por eso es que estoy luchado. Por eso es que el que viene y trata y me pone cuervo y me pone no sé qué cuántas cosas a venir a luchar, me hacía quererme atacar en los sueños. En el nombre de Jesús soy un soldado de Dios. Yo entendí que las batallas están en el apóstol que va a venir. Le cortaron una pierna y me dice, he recibido una estocada en la batalla, pero no me ha derrocado. Y a mí el Espíritu Santo me ministró y me dice, era necesario, porque yo lo quería ministrar a él. Porque lo que antes era y lo que hoy trae es poderoso en el Señor. Porque el Señor se le plació levantarlo de nuevo. Pero si seguía caminando con su pierna y seguía en su vanagloria, el Señor no podía hacer lo que hoy ha hecho con él. Hermanos míos, por eso es lo que estás pasando. Porque el Señor quiere sacar de vos un soldado. Amén. Que no retroceda. Un soldado no tiene que retroceder ante semejante capitán que tenemos, ante semejante estandarte que tenemos como Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que se presenta en la batalla, para levantarte, para edificarte, para romper estructuras satánicas y diabólicas que trajo Satanás por tiempo a tu vida.
hoy están derrotadas Amén. en el nombre poderoso de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Hoy va a haber un cambio en tu vida. Amén. Ya no seas más el de antes. Hoy tienes que empezar a romper en aquella estructura que había hecho Satanás. Hoy tienes que dejar de tropezar en la misma piedra. Tienes que dejar de caer en lo mismo que caíste. Amén. Hoy es un renuevo, hermano Gloria a mío. Dios. Un renuevo en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra alma. Cerrar cosas en nuestra alma que nos hicieron tanto daño. Cerrala. No dejes puertas abiertas. Ese espíritu no puede obrar en nosotros. Yo le decía a mi hermano José, perdóname hermano José que te use. Yo le decía a mi hermano José, esto tiene una rotación. A lo que a vos te pasó, yo lo prediqué el jueves. Hermano, lo que a vos te pasó tiene una rotación. ¿Y sabes qué? Vos no has cortado ciertas cosas. Hermano José, ¿estoy mintiendo? No. Y le digo, y eso va a venir a golpearte otra vez. Es lo que yo prediqué el día jueves. El día viernes estuvimos en el trabajo, antes que se fuera mi hermano, reprender y atar lo que volvía a rematar contra su vida. Porque esa puerta no estaba cerrada. Y me dice, qué bien que me hizo. Es el entendimiento, hermano. Hay ciclos que se tienen que sellar, cerrar. El pánico no tiene que cortar tu fe. El espíritu de temor no tiene que cortar, lo escribo porque a veces se me va. No tiene que cortar tu fe. Y el espíritu de rechazo no tiene que sacar tu identidad. Amén. Amén. Dios te ha formado. Dios te hizo hijo. Y hoy te entrega armas. Amén. Hoy te entrega espada, escudo, bota, casco, para que salgas a la batalla. Amén. No eres un pobrecito. No eres uno que está tirado allí en el rencor y decir, otra vez volví a pasar o volví a caer. No puedes volver a caer, Amén. porque ya se te advirtió hoy. Ese círculo vicioso se tiene que cortar, se tiene que sellar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Perdón, ¿puedes comentar lo que dijiste, lo que me había pasado a mí? Lo que comentaste de mí, si lo puedes explicar. ¿De qué? De las letras que yo veía. Ah, las letras. Sí, no, explicar vos. Déjame explicar vos. Sí, había unas letras, sí, no, había una letra que, ¿cómo te decía? No sé, no entendí lo que vos dijiste. Claro. Ella estaba durmiendo y le vino una imagen fue que se te vino. Una imagen con letras. Y a nosotros nos habían enseñado que a veces podemos activar cosas leyéndolas. Por ejemplo, la estampita de la idolatría, ¿cierto? De un santo, que sabemos que no lo debemos hacer. Entonces yo veía esas letras y cuando yo iba a empezar a leer, yo me acuerdo que la primera letra era una M. Y yo, el espíritu me decía que no lo hiciera porque iba a activar algo. Así que por eso quería que lo explicara, porque si no, él dice, hubiera sido otra profeta, no, una falsa profeta. Hay que explicarlo. ¿Me entiende? Bueno, lo explico bien. Entonces, le decía que podía activar algo. Hermanos míos, tengan cuidado. Tengan cuidado y tienen que entender quién es el que le está hablando. Si es el mismo espíritu ese que viene a derrocar o el espíritu que viene a construir. ¿Sí? Amén, hermanos míos. Satanás no quiere que te establezcas. Jamás. Por eso no deja las batallas. Cuando nosotros entendemos que las batallas van a ser seculares y que tienen que ser permanentes, van a ser permanentes, tenemos que armarnos de palabra. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que empezar a hacer el ayuno para que eso se desactive de nuestra vida. El evangelio se volvió un evangelio muy light. Está el evangelio light y está el otro que es estructurado. Está el evangelio, ¿cómo que se llama? No me va a salir la palabra. Que es estructurado. Ah, sí, no, yo soy hijo de Dios, así que con ellos no me meto. No, hermano. No, hermano, tenés que saber bien quién sos.
y que por qué estás parado en ese lugar. No estás para ir a comer un asado. Si te llevó a un asado es porque hay alguien que necesita palabra de Dios. Si te llevó a un cumpleaños, sentate con alguien y edificarlo. No te metas con él en el mismo ruedo a gozar y a tomar vino y a bailar. No, si estás en ese lugar, nosotros aprendimos que hasta las 12 de la noche nosotros estamos en un cumpleaños y nos venimos a mi casa. Porque sabemos después lo que se desata, lo que viene después. Ya después ya empiezan las corbatas torcidas, empiezan, ¿sí? Hermano mío, y uno no puede meterse en un círculo de eso como hijos de Dios. ¿Por qué estoy explicando todo eso? Y a veces soy muy básico, porque es lo que he visto visitando muchos hermanos. Hermanos que han recibido a Jesucristo hace años, mucho más años que yo, convertido, 20 y pico de años, convertido. Y está la de Satanudo todavía en su casa. Está el que le da trabajo, el Cayetano ese. Está el de los temblores. Hermano. El de los 4 perros está el otro, el de los perros. El de los perros. Hermano, o sea, por eso es que necesito ser, a veces traigo estas palabras y necesito ir a lo básico, ¿sí? Para que se desactiven, que ustedes vean que qué tan fácil le es a Satanás activar algo en nuestras vidas, ¿sí? Están nuestros hijos, la idolatría por nuestros hijos. Y esa pega fuerte, ¿eh? Y esa pega fuerte, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta desatarnos, cortar el cordón umbilical, no? Señor mío, ¿cuántas más cosas? Yo lo admiro y lo miro y salí el buen igual. ¿No? ¿Cuántas veces adoro? Y vuelve borracho. ¿Y hasta cuándo? ¿Y que esto, que aquello? Si está borracho y si pensás seguir con esta vida. Vamos. Yo le termino de decir a mi hijo, le dije, me cansaste. Si vos pensás seguir así, esta es casa de Dios. Acá se predica el Evangelio. Acá viven siervos de Dios, bajo este techo. Y yo tengo la autoridad para no aguantarte más tu cosa. Acá no se insulta. Acá no se viene a tomar. Acá no se llega a tomar y drogado. Si querés hacerlo, afuera. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y si no estás sirviendo al Señor, ¿por qué lo tengo que tener? Hermanos míos, si no estás sirviendo al Señor, ¿por qué lo tengo que idolatrar? Es mi sangre y todo. Dejáselo en las manos del Señor. Déjalo desierto en las manos del Señor. Amén. El Señor va a hacer la obra. Voy a contar un testimonio así cortito que creo que todos lo han visto, de ese pastor que dice que le habían regalado un terrible anillo así de oro y dice que él lo guardaba y decía, Señor, qué lindo anillo que me han regalado, tu bendición, qué bendición. Y dice que está predicando un día y le dice, ¿viste ese que está allá? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mandó, no dijo, no le preguntó. El Espíritu Santo manda. Le dice, ¿viste ese atracoso que está allá? ¿Cuál? ¿Aquel que está allá? Dice, había muchas luces, sí. ¿Ese que está ahí? Sí, regalarle el anillo. Y empezó, él seguía predicando. Sacate tu anillo y regáláselo. Dáselo, ofrendáselo. Yo te digo que se ofrenda. Y dice que fue tanto que dijo, bueno, paró todo y le dice a ese muchacho que está ahí, que venga. Mugriento, con rata, piojento, todo. Y le dice el Señor, que te regale este niño. Y cuando se lo coloca, cae arrodillado. Y de atrás de los pastores que estaban, sale uno. Y le dice, hijo mío, era el hijo de ese pastor que estaba ahí atrás. Amén. Gloria a Dios. Has vuelto a casa. Oh, el Señor. Cuando te diga eso tu hijo, Pródigo. instruye nomás a tu hijo y corta el cordón. Instrúyelo en el camino. Yo lo he repetido muchas veces aquí, que aunque sea viejo no se apartará de él. Pero dentro de tu casa no puede llevar idolatrías, no puede llevar droga, alcoholismo, no puede tener. Así que hermanos, hoy, para los que han llegado,
declaro, con la autoridad que me ha dado el Señor, mentes abiertas. Amén. Satanás ya no puede venir con la misma artimaña y con el mismo círculo vicioso, satánico y diabólico de hacerte caer en la misma trampa. En el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo la autoridad que tienes sobre tu vida